Hola, hoy vamos a aprender a hacer diferencias de objetos en Tinkercad. Para ello crearemos un llavero personalizado para nuestros objetos. Como siempre, para trabajar con precisión os recomiendo que cambiéis a vista plana ortogonal pulsando el botón. Sacamos un objeto básico cubo a escena. Voy a cambiar su color. También voy a cambiar sus dimensiones. O bien pincho y arrastro los manejadores, o bien cuando pincho sobre ellos me salen unas ventanitas que puedo introducir las dimensiones de mi objeto. Quiero que mida 45 milímetros, es decir, 4,5 centímetros por 20 por 4 milímetros de alto. Quiero ahora que tenga un agujero para pasar el aro del llavero. Lo que tenemos que sacar es una forma básica escena cuyo relleno sea hueco. Cuando sacamos cualquier forma básica escena, podemos seleccionar su relleno, bien sólido de un color, bien hueco. ¿Qué es lo que ocurre cuando agrupamos? Sitúo mi cilindro donde yo quiera, por ejemplo, aquí, y ahora voy a seleccionar los dos objetos y voy a darle a alinear. Quiero alinear en uno de los ejes del plano y quiero asegurarme que en el eje vertical están efectivamente alineados abajo. Seleccionamos los dos objetos y ahora vamos a agrupar estas dos formas. En cuanto agrupa, lo que hace el programa es restar la parte hueca a la parte sólida. Vamos ahora a poner nuestro nombre a este llavero. Sacamos texto. Como siempre os recomiendo, una fuente simple. Ahora voy a cambiar las dimensiones de este texto. Si yo quiero cambiar las dimensiones de un objeto de forma proporcional en todos los ejes del espacio, lo que tengo que hacer es pinchar y arrastrar en uno de los manejadores manteniendo Shift pulsado. Compruebo las dimensiones del texto. En altura será de 2 milímetros, la mitad del alto del llavero. Ahora, el texto voy a cambiarle su relleno para que sea un texto hueco. Vamos a alinear al centro en uno de los ejes del plano y arriba en el eje vertical. Ahora solo tenemos que hacer una diferencia y ya tendremos restada la parte del texto de nuestro bloque inicial. Si te fijas, en este caso el agujero no es completo, no atraviesa la pieza. Sería lo que podríamos decir un agujero ciego. Lo vemos en forma frontal, como las letras solamente llegan hasta la mitad de mi forma. Espero que os haya gustado. Saludos, nos vemos en la siguiente.